Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. Siria ya tiene gabinete interino. El presidente de facto Ahmed al-Sharaa nombró a 23 ministros, entre los que se destacan miembros de minorías del país. Analizaremos si se trata del gobierno inclusivo que el máximo mandatario prometió al tomar el poder. Y en Turquía la oposición volvió a reunir a miles de personas para protestar contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Conectaremos con nuestro corresponsal para evaluar en qué punto se encuentra el movimiento opositor y cuáles son sus perspectivas a futuro. Y en Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó una reforma judicial que los críticos apuntan atenta contra la separación de poderes. ¿En qué consiste? Empezamos. Las nuevas caras de Damasco. Cuando Ahmed al-Sharaa asaltó el palacio, prometió algo que Bashar al-Assad nunca había dado a su pueblo: inclusión. Tras casi 4 meses en el poder, nombró a 23 ministros, entre los que incluyó a un druso, a un kurdo y a un alawita, minoría a la que pertenecía la familia de al-Assad, además de una mujer cristiana. Hicimos todo lo posible por elegir a las personas más cualificadas, teniendo en cuenta la expansión, la distribución y las provincias. También tuvimos en cuenta la diversidad de la sociedad siria. Rechazamos las cuotas, pero optamos por la participación. La reacción estadounidense no se hizo esperar. La Casa Blanca, que sigue manteniendo las sanciones al país de Medio Oriente, mostró su satisfacción, a la vez que hizo una lista de sus demandas. Reconocemos las luchas del pueblo sirio, que ha sufrido décadas bajo el régimen despótico y la opresión de Assad, y esperamos que este anuncio represente un paso positivo para una Siria inclusiva y representativa. Sin embargo, las autoridades provisionales de Siria deben renunciar plenamente al terrorismo y reprimirlo, excluir a los combatientes terroristas extranjeros de cualquier función oficial, impedir que Irán y sus apoderados exploten el territorio sirio, tomar medidas significativas para destruir de forma verificable las armas químicas de Assad, ayudar a recuperar a los ciudadanos estadounidenses y de otros países que han desaparecido en Siria, y garantizar la seguridad y las libertades de las minorías religiosas y étnicas de Siria. A sabiendas que Siria se encuentra en el camino para volver a la democracia, saludamos a Farid Kahat, analista sobre Oriente Medio, y le preguntamos, Farid, si los miembros del nuevo gobierno y sus procedencias casan con la definición de inclusión anunciada por al-Sharaa. Bienvenido. En sentido estricto, no. Por un tema de proporciones y orígenes de las personas designadas. En materia de proporciones, hay una sola mujer entre 22 miembros del gabinete. Digamos, está el simbolismo de que en principio las mujeres pueden ocupar cualquier cargo, pero obviamente están subrepresentadas. Y en cuanto al origen, si bien hay, por ejemplo, un representante kurdo, las organizaciones principales de esa comunidad indican que esa designación no fue consensuada con ellos y en ese sentido no consideran a este representante alguien que pueda hablar en nombre de su comunidad. Entonces, esos son problemas que persisten. ¿Pueden los ciudadanos sirios sentirse seguros en su país? Lamentablemente no. Acabamos de ver lo que ocurrió en la zona de mayoría alawita. El tema particularmente sensible porque los alawitas son la minoría étnica, alrededor de un 15% de la población, de la que provenía la mayoría de los dirigentes de la antigua dictadura y de sus fuerzas de seguridad. Pero una cosa es que los dirigentes de la dictadura provinieran en su mayoría de ese grupo étnico, y otra es que el grupo étnico fuera intrínsecamente cómplice de la dictadura. No pelearon para mantenerla, y ahí el tema es precisamente que si bien hay miembros de la minoría alawita, se trata de un exministro del antiguo régimen, la dictadura de Bashar al-Assad, lo cual en principio no está mal, pero refuerza la asociación entre esa minoría étnica y la vieja dictadura, y entonces podría generar rencillas a futuro que reaviven la violencia.
Hasta ahora, el anterior gobierno interino había estado integrado por miembros de Hayat Tahrir al-Sham. Ahora conserva ministerios clave como Exteriores, Defensa, Justicia o Interior. ¿Se puede afirmar que los preceptos de la organización están dentro del gobierno? Algunas cosas que propone Hayat Tahrir al-Sham ya habían sido incorporadas a la constitución de Bashar al-Assad. Por ejemplo, que el presidente tenía que ser musulmán y que la ley islámica, la llamada Sharia, que en realidad hay varias escuelas de interpretación, no una sola, era una fuente de jurisprudencia y de legislación. Entonces no hubo necesidad de incorporar la agenda islamista, por lo menos la parte que era compatible con un gobierno mínimamente representativo, porque ya estaba integrada, pero lo que muchos siguen recordando es que Hayat Tahrir al-Sham es lo que originalmente fue el Frente al-Nusra, que era la rama local de Al-Qaeda. Y después de la violencia que vimos en las zonas de donde habita la minoría alauita, sigue la duda de qué tanto han cambiado realmente. Y finalmente, Farid, ¿va Siria hacia un futuro alentador? Mejor es que el estándar es muy bajo, porque el gobierno de Bashar al-Assad no solo era una dictadura sanguinaria, sino que además había padecido 11 años de guerra civil y estaba sometido a sanciones internacionales. Si las sanciones no se levantan, la situación actual en Siria podría degradarse en poco tiempo, pero mejor que el gobierno de Bashar al-Assad sin duda. Gracias, Farid. Estamos en contacto. De nada, con gusto. Y nos vamos a Turquía porque la oposición sigue en pie de guerra contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Los disturbios han provocado miles de detenciones entre opositores y la represión ha llegado también a miembros de la prensa, encarcelados por trabajar. Durante alrededor de 2 semanas las calles se han llenado de reivindicaciones que, en resumen, piden la cabeza del máximo mandatario. Las grandes manifestaciones de Gezi en 2013 no fueron suficientes para destronarlo. Ni siquiera lo hizo la indignación popular por la gestión del gobierno durante el terremoto en 2023, que se llevó la vida de al menos 50.000 personas. Por ello, nos preguntamos ahora qué se espera de esta oleada de protestas. ¿Son un peligro para Erdogan? Adrià Rocha, corresponsal en la zona, nos da las claves. Sí y no suponen un peligro para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. No lo suponen a corto plazo, porque estas protestas que ya se están disminuyendo no suponen un jaque al gobierno del presidente turco que lleva en el poder, recordemos, desde 2001. Sin embargo, estas protestas continúan, aunque en menor medida y no diariamente, y se espera que continúen así, además de otras acciones políticas como boicots económicos durante los próximos meses. Pero sí suponen un gran peligro para Erdogan, sobre todo al medio y largo plazo. Y lo suponen porque la gran mayoría de manifestantes son jóvenes, estudiantes universitarios que se quejan todos, no solo de la detención de Imamoglu, sino también de una falta de futuro enorme, de una falta de perspectivas económicas, sociales y democráticas para estos jóvenes. Y ellos nos han asegurado entre los últimos días que su única opción de futuro no es dentro de Turquía, sino que es emigrar a los demás países de Europa. Además, estos jóvenes han llegado a demostrar incluso que, a pesar de las probablemente calculaciones del gobierno de que no habría respuesta a esta detención de Imamoglu, estos jóvenes turcos están aún dispuestos a salir a las calles para luchar por sus derechos democráticos. Así, esta ola de protestas ha demostrado que probablemente el proyecto de Erdogan de crear una generación Pi a través de la cual cambiar a Turquía, hacer de este país un país mucho más islámico, tradicional y que respete mucho más, dice Erdogan, los valores de la familia y de las madres y mujeres, esto ha fallado. Según la gran mayoría de las encuestas, los jóvenes son muy contrarios a esta ideologización conservadora del presidente turco y, de hecho, explican varias encuestas que el 73% de la población turca está a favor de esta ola de protestas y, por lo tanto, en contra de la decisión de encarcelar al actual alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, el gran rival político del presidente Erdogan, que además entra en la que es probablemente su última fase en el gobierno de Turquía, con 76 años y, sobre todo, sin ningún sucesor al cargo que pueda continuar con su proyecto después de que Erdogan salga de la presidencia. Y en Israel soplan vientos de cambio, pero no los que una parte del electorado esperaba.
Benjamin Netanyahu llevó a cabo una reforma judicial que da control político al nombramiento de jueces, un movimiento que los críticos apuntan se produce para tener mayor control judicial ante investigaciones al máximo mandatario por corrupción. Veamos con detalle en qué consiste. Es la reforma que desató algunas de las mayores protestas antigubernamentales de la historia de Israel. El jueves por la mañana, el Parlamento israelí aprobó una ley para revisar el poder judicial, desafiando años de protestas callejeras. A partir de hoy, el sistema judicial está abierto a todos, incluidos los que tienen una agenda diferente, incluidos los que tienen un origen diferente, incluidos los que tienen una visión del mundo jurídico diferente a la de los jueces de este Tribunal Supremo. La legislación cambia la forma en que los jueces son seleccionados, dando a los funcionarios electos más poder para nombrarlos. Según la nueva ley, el comité de 9 miembros que elige a los jueces incluirá al ministro de Justicia, a otro ministro, a un legislador del gobierno y a uno de la oposición, y a 2 representantes públicos. Durante más de 2 años, la legislación ha provocado un fuerte movimiento de oposición por parte de la sociedad israelí. Marchamos contra nuestro gobierno porque creemos que lo que están haciendo es destruir la democracia y esperamos despertarles o conseguir que convoquen elecciones. Los críticos dicen que la reforma da un giro autoritario, acusando al primer ministro Benjamin Netanyahu de utilizarla para anular las investigaciones en su contra en casos de corrupción. La oposición ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para impugnar la votación. El gobierno de Netanyahu ya está inmerso en una lucha con el Poder Judicial después de que despidió al fiscal general de Israel, así como al jefe del Shin Bet. Hasta aquí Expreso de Oriente. Más información en france24.com.